este, me pareció de que se empezaba, me pareció un giro bien interesante en este capítulo uno y 2 porque se empieza a edulcorar la historia, o sea, empieza a endulzarla con una historia romántica. Y me empezó a parecer en un principio bastante chocante que de pronto cambie el tono de la narrativa, que cambie el tono del guión tan así que se empiece a convertir en una suerte de Romeo y Julieta, ¿no? De un amor prohibido Una y novela. este tipo de cosas. Entonces se empezó a edulcorar, a endulzar un montón y me empezó a parecer un poco extraño. Pero después pasan unos sucesos que ya creo que vamos a comentar más adelante, que le quitan todo ese dulce y ya se convierte en otra cosa. Entonces ese giro que te empieza a endulzar y después te quita el caramelo, te saca del dulce, me pareció un giro bastante interesante, pero luego creo que voy a tener oportunidad para detallar bien en qué consistió ese caramelo que te lo da y te lo quita. Y ya salteándonos un poquito al capítulo, ¿no? El capítulo uno y 2 de la segunda parte, es que Winston empieza, en este caso con Julia, creo que la cita, ¿no? La cita a un lugar donde, mediante un escrito, y la cita a un lugar para que puedan ellos conocerse, ¿no? Más aún, ya que Winston, él pensaba mal de Julia, ¿no? Pensaba que era parte de la policía del pensamiento. Entonces eso también, eso es lo que yo más o menos he entendido leyendo la novela hasta el momento. Y también me sigue llamando la atención que en cada capítulo siempre tiene que describir que se siente mal Winston, ¿no? Alguna situación de preocupación, alguna situación media paranoica. Y bueno, esto también lo quería relacionar con una conversación que tuve ayer en el Café Filosófico del Búho Rojo. Justo trataron el tema de que si el pensamiento filosófico te puede dar la felicidad. Y a mí me parece que Winston definitivamente podría decir que no, ¿no? Porque él en algún sentido se está preguntando todo el rato qué está pasando, qué pasó antes, qué pasa ahora, por qué la gente se comporta así, por qué hay tantas prohibiciones. Y para angustiado, ¿no? Lo para mencionando a cada rato. Incluso, como ustedes han mencionado, a la hora que se va a relacionar con esa chica, que ya, bueno, ya sabemos su nombre, Julia, tiene una paranoia enfermiza, ¿no? Hasta el final, hasta que cuando recién se encuentra con ella. Incluso instantes antes de encontrarse con ella estaba completamente palteado, ¿no? Y lo describe con mucho detalle de que lo podrían descubrir, ¿no? Pero en una sociedad como esta es más que comprensible, porque incluso también él menciona varias veces que la gente decidía suicidarse antes de ser encontrada, ¿no? Bueno, también uno puede imaginar qué cosas le pasaban a toda la gente en la realidad que estaba reflejada con lo que decía Orwell, ¿no? Cómo los tratarían, qué tan fuerte te podrían tratar para que decidan suicidarse antes de pasar por ese Lo que proceso. quería mencionar era Y el tema seguramente de la soledad que mencionaba Javier, el tema de la soledad y la tristeza. Mientras que en esta sociedad que menciona Orwell, nos parece que es una sociedad triste, sórdida, pero que nadie hace nada por cambiarla, ¿no? Todos están como que adormecidos dentro de esta propia sociedad. Lo único que lo mantiene con rasgos humanos al personaje principal es estar solo y pensar, ¿no? Ese es un ejemplo claro de lo que no hacemos en esa sociedad, ¿no? En esa sociedad odiamos estar solos, odiamos la tristeza y odiamos el silencio, ¿no? En esa sociedad estamos conducidos más bien a que todo sea una cuestión súper super rápida, detestar el tema del silencio y estar más bien en un tema de volatilidad mental, ¿no? Y no centrarnos en las cosas de fondo, ¿no? Bueno, eso quisiera agregar ahora. Y este partido, pues, calaba tanto en esta gente que digamos, generaba este tipo de reacciones. Porque en realidad lo que le pasa a Winston
hay un par de detalles que veo que le pasa a Winston, ya entrando en lo que sucede en el capítulo 1 y 2 de la segunda parte. Es primero que por el mismo hecho de que él se encontraba en este partido y, y este partido le había arrebatado tanta individualidad a él y era solamente un peón y casi todos eran iguales, solo bastó un poco de atención que le dé esta chica para que él cambie sus planes completamente. Él la quería matar y bastó que esta chica le escriba un papelito que ya te quiero, ya. Se acabó esto de que la quiero matar, se acabó. O sea, no basta un poco de atención nada más para que cambien todos sus planes por completo, ¿no? Eso le suele pasar y esto le suele pasar a las personas que son muy introvertidas, están muy solas. Por ejemplo, hay una película, no sé si la habrán visto, que se llama Ex Machina, Claro, en la que hacen un sí, buena. experimento con un androide y el tipo que hace el experimento con androide llama precisamente a un tipo que no se relacionaba mucho con las personas, que no tenía muchas experiencias con muchas mujeres, más que todo eso, para que esta androide lo enamore. Entonces, solo bastó un poco de atención, y ni siquiera era una humana, era un androide, que le dé un poco de atención y el pobre cae ahí, ¿no? Entonces, algo más o menos le pasó a Winston también, y entonces, y eso tiene que ver bastante con lo que pasa con el partido, cómo los convierte en esto a ellos. También definitivamente tiene que ver con la forma de ser del mismo Winston, que él mismo era así, un poco que se ensimismaba, ¿no? Hacía mucho ejercicio de introspección, ¿no? Pero Winston estaba Eso, casado, creo. sí, Sí. sí. Sí, estaba Había casado. estado, Había estado casado. ¿Había o estaba casado? Ah, ya. No, había estado casado y su mujer lo dejó por pensador, No, pero Eso es de acá arriba, pues. porque se creo que, metía mucho al tema de analizar el tema del partido, el tema de los hijos, y su mujer vivía de eslogan y de clichés, ¿no? El partido quiere tal cosa, el partido quiere hijos, el partido quiere tal, hay que hacerlo por la sociedad, el sexo es para procrear, para traer hijos a esta sociedad, ¿no? Para que sea mejor la sociedad en la que vivían. Pero de ahí la mujer lo abandonó y ya se terminó. Creo que eso fue, menciona que en los años 70, creo, de la época que cuenta ahí, ¿no? mm, claro, pero también menciona que él seguía casado, pero ella lo había abandonado, ¿no? Pero eso era parte de la historia de cómo concebía el matrimonio en esa sociedad, cómo se concebía, cómo el partido tenía que casi religiosamente dar su permiso para que se pueda separar o pueda seguir juntos, ¿no? Incluso para que puedan tener relaciones, creo que también dice, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, claro, en este caso Winston sí le dice a Julia, ¿no? Antes de que, bueno, ya después de haber, creo que se habían abrazado, besado, que sea, un par de caricias, y Winston le dijo que sí estaba casado, ¿no? Sí, estoy casado, pero separado ya es otra cosa, pues, ¿no? Son Pero, pequeños detalles que no importaban para el momento. claro, no. Pero aún así sí. Julia le dijo que sí, en este caso sí, le dijo que no le importaba, ¿no? Que le gustaba que apasionadamente a Winston, ¿no? Sí, esa es la parte que viene quiebre, pues, porque después de que le escribe esta cartita, ¿no? Que dice te quiero, entonces ya ya el tono de la narrativa, el guión, ya te lleva a un enamoramiento imposible. Claro, Y se empieza a convertir en una novela romántica por un momento, Ya tomé, ya que tomé. eso me pareció bien interesante, ¿no? Se empieza a convertir en una novela bien romántica, porque esto de que se meten a la muchedumbre a propósito, perdón, que se meten a la muchedumbre a propósito, que lo coge de la mano, él ya se iba a ir y ella le coge la mano y se quedan como 10 segundos con las manos entrelazadas mientras veían pues a los trenes con los prisioneros. Entonces eso de cogerse la mano y todo, y que después ella lo lleva a un rincón, ¿no? Al rincón del amor, por decirlo de una manera, ¿no? nidito de amor. Todo eso, claro, entonces todo eso empieza a convertirse en algo romántico, pero después,
poco a poco empieza a quitarte eso romántico porque primero que empieza a decir que la chica parece esta Julia, parece que conocía muy bien ese escondite. Entonces, a lo primero que cualquiera diría, oye, si conoces también este escondite no será por gusto, ¿no? Aunque después, en un momento, ella misma dice, no, que lo conocí de casualidad porque me perdí, algo así. Pero después hubo un momento que ya me descuadró, que ahí es cuando yo digo de que cambia, todo esto romántico cambia, cuando él le pregunta, ¿tú has hecho esto antes con varias personas? Y él dice, sí, lo he hecho con un montón de personas. Entonces ya no existe eso de nos enamoramos y yo soy solamente para ti, y tú eres solamente para mí, y los dos nada más. No hay eso, ¿no? Ya le quita eso. Entonces dice, sí, sí, lo he hecho un montón. Y Winston dice, qué bueno, eso es lo que yo quería, que lo hayas hecho un montón de veces. Entonces ahí le quita, ahí ya se voltea la situación, ya no es una historia así romántica, y con lo que termina, ¿no? Con lo que termina, que Winston dice, esto que acabamos de hacer es un acto de sublevación hacia el partido. Entonces nosotros ahí tampoco te estamos deja de entrever, acuerdo con lo en que ustedes dicen, realidad, sino que estamos te deja buscando una entrever opción de si que no las esté en molestando realidad es tampoco. una historia romántica, si Winston está haciendo eso por romanticismo o lo está haciendo por negar el partido. O sea, al menos en el final del capítulo 2 te deja con esa pregunta. ¿Serán las dos cosas al mismo tiempo? ¿Será solamente una? ¿Será que Pues todo sí, esto lo hace nosotros nos hemos estado solamente preguntando, para ¿qué es todo estar eso con el señales? partido? ¿Qué ¿O será hacen que eso lo las hace porque en verdad le gusta esa mujeres chica? de ellas? ¿Dónde está? Entonces ¿Dónde ya está te deja esa pregunta, pero en todo caso, Orwell se encarga de que no quede en el puro romanticismo, ¿no? Sino que ya te vuelve a introducir otra vez el protagonismo del partido. Todo esto en su función a darle la contra al partido. Entonces el partido empieza a aparecer ahí otra vez, ¿no? Y eso me Claro, pareció un giro importante. claro, es interesante esa parte al final ya del capítulo 2 porque, o sea, todo va o sea, todo tiene un sentido dentro de la novela, ¿no? No parece que nada esté por las puras, a diferencia del libro de Huxley, En un mundo feliz, ¿no? En un mundo feliz sí hay cosas que no tienen ni ton ni son, que no se pueden comprender, que no, o sea, no tienen un asidero real, pues, ¿no? Dentro de la propia realidad en la atmósfera que van creando los escritores, ¿no? En cambio, en este sí, el tema del amor que se profesan ahí en Huxley es, o sea, es un amor, un amor a la sociedad, un amor hacia este mundo feliz, mientras que en Orwell este amor es más bien por rebelarse, por acabar con ese mundo, en el mundo en el que están, por lo menos del personaje principal. Y eso es lo que tú mencionabas, eso del romanticismo. Sí, pues hay un tono del romanticismo real, pues, ¿no? Es algo así como el otro día estaba escuchando una entrevista que le hacían a Charlie García en Argentina, Susana Jiménez creo, y le dice, tú eres romántico, le dice, ¿no? Y él le dice, sí, soy romántico. Y él dice, eres romántico, de esos que van a la luz de la luna y prenden velas. Y él le dice, soy romántico, no pelotudo, ¿no? Entonces, es Ya, más o menos claro, eso, ¿no? entonces yo estaba diciendo que de nuevo remarca que a la gente le disfruta con el pesar de los prisioneros que van pasando, ¿no? Justo cuando se encuentra con Julian. Solamente quería recordar eso porque nuevamente lo menciona, pero como un hecho que, bueno, ya suele ser normal en esta sociedad, ¿no? Y también quería mencionar que, como decía Héctor y César, claro, ¿no? Hay una parte romántica, pero a mí me parece que eh, comparando con lo que leímos antes de Un Mundo Feliz, ahí todo era libertinaje, pero el personaje que quería el cambio quería algo monógamo, ¿no? Entre parejas, solo uno a uno. Pero en cambio aquí podemos ver que es prácticamente al revés, ¿no? Hay una represión sexual, pero cuando Winston se encuentra con Julia, al final la rebelión es que puedan sentir al máximo y puedan ya romper esa cuestión de dos, ¿no? Creo que por ahí está más o menos la crítica al amor tradicional, ¿no? Casi religioso, que solamente se fija en algo ilusorio, ¿no? Aunque de todas maneras creo que más o menos va por ahí la crítica, ¿no?
un amor libre, por así decirlo, ¿no? En contraste a lo que vivía en la sociedad, a lo que querían que la sociedad viva en torno a ese tema, ¿no? Incluso creo que Julia era parte del comando antisex o juvenil antisex, algo así, ¿no? Y ella era la que más iba en contra de eso, ¿no? Y algo que también me llamó la atención de esta parte era que ella le confiesa que la gente del partido no era como ellos pensaban, ¿no? Incluso ella dice que había había tenido relaciones o se había encontrado, había tenido esos encuentros furtivos, no solamente con Winston, sino con muchas personas, y ahí dice que habían sido personas del partido. Y era como que lo que pregonan, lo que decían, lo que obligan a los demás no era lo que practicaban, ¿no? Y bueno, prácticamente era una sociedad corrupta, pero basada en mantener a la gente al límite, ¿no? A raya, por así decirlo, estrictamente. Bueno, eso nada más. Claro, el Pero tema ahí como es le digo, sí. cuando ya los intereses políticos se meten a la cama, ya creo que puedes ver que la sociedad está andando mal, ¿no? O sea, cuando los planteamientos políticos de una organización, de un partido, de un colectivo, lo que fuere, comienzan a intervenir en aspectos meramente personales, ¿no? Ya me parece que ya los fundamentos están totalmente equivocados, ¿no? Lo podemos ver en la Unión Soviética, podemos verlo en ciertos aspectos en la Revolución Cultural China, en el libro que estamos leyendo, ¿no? En el 1984, cómo el partido dictamina qué hacer, qué no hacer en el aspecto sexual, ¿no? Cuándo está bien, cuándo está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y Orwell lo está planteando más bien ahí todo lo contrario, ¿no? No sé si dentro de sus posiciones políticas en realidad Orwell plantearía el tema del amor libre o lo que pasaría con los anarquistas en la Guerra Civil Española, no sé, ¿no? Hasta qué punto podría llegar, pero por lo menos aquí en esta relación de los personajes principales, sí, pues se está viendo eso, ¿no? Se está viendo que la libertad del individuo de poder determinar sobre sus decisiones, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, al fin y al cabo, es lo que va primando como un acto de rebelión contra los parámetros establecidos del partido, de la monogamia, de tener hijos para engrandecer la sociedad, como los regímenes nazis o los regímenes totalitarios, ¿no? Donde todo está en concordancia con lo que dicen las directivas del partido para engrandecer al partido y engrandecer a la sociedad, ¿no? Cuando en realidad el tema privado no tendría nada que ver con eso, ¿no? No tendría por qué meterse, por qué tener intromisión en ello. Bueno, eso es lo que quería agregar. Bueno, yo siento que Winston en su rechazo al régimen, ¿no? Al partido, siento que él optó por estar o cambiar, ¿no? Enamorarse tal vez, o hacer o hacer algo contra el régimen, que en este caso era enamorarse o tener algo sexual, ¿no? Con una compañera de su partido. Eso es lo que yo hasta el momento pienso, y con respecto a lo que he leído del capítulo 2, ¿no? La parte 2, perdón, del capítulo 1 y capítulo 2. Y también lo que me causa un poco de gracia es que, bueno, ya la novela cambia, si bien es cierto, de lo trágico que era todo el aspecto dictatorial del partido y lo que no se debía hacer y todo. También veo que también el partido en este caso cambia al momento del romanticismo, ¿no? Se pone más romántico. En el capítulo 2 comienzan a hablar más que nada ya de cómo se miraban, ¿no? Qué es lo que hablaban, se agarraban de las manos, cambió radicalmente. Entonces, eso es, me parece muy interesante porque hace que la novela sea más interesante la novela para poder leerlo, porque se hace más interesante, y bueno, eso es lo que yo he analizado hasta ahorita. Pero sí creo que Winston, en rechazo al régimen, creo que optó por ese camino, ¿no? Como diciendo a ver qué sucede, ¿no? De repente ha ido por curiosidad también, porque la chica
él para nada no le gustaba a Julia, para nada no le gustaba, ¿no? Al contrario, quería, como dice Héctor, quería matarla o asesinarla, ¿no? Porque prácticamente pensó que ella era parte del policía del pensamiento, ¿no? O la estaba siguiendo o haciendo seguimiento. Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? Y también con respecto a lo que dijeron ustedes, compañeros, del tema del de que a veces el cambio, ¿no? Radical, a veces porque Winston odiaba a Julia y con una simple cartita de amor ya él cambió, ¿no? Eso también es, le puede, como dijo el compañero Héctor, también eso le puede suceder a cualquiera, ¿no? Ahora, y más aún que él, se sentía muy, eh, creo yo, deprimido por el tema de que su esposa también se la dejó, su esposa también la dejó a él y también por el rechazo que tenía al partido, ¿no? Básicamente eso es lo que yo hasta el momento estoy viendo. Ese es mi comentario, compañeros. Lo que yo quería mencionar, creo que ya para cerrar mis intervenciones, es que en esta sociedad que menciona Orwell, el tema se relaciona mucho con el tema de la posverdad, ¿no? El término de posverdad que se viene utilizando ahora, ¿no? El tema de que no importa en realidad la lucha entre lo verdadero y lo falso, ¿no? En qué cosa es verdad y qué cosa es falso, que es una vieja disputa científica, filosófica, ¿no? ¿Qué cosa es la verdad? La ciencia pues aporta eso, ¿no? A ir avanzando con respecto a qué cosa es la verdad. Y la filosofía ayuda con las preguntas, pues, ¿no? Ayuda a estar jodiendo, a estar fregando, para que la ciencia comience a resolver esas preguntas. Pero en esta sociedad, en la actual y en la que menciona Orwell, que parece que nos vamos conduciendo a ella, es que estamos en una situación donde ya la disputa en qué es verdadero y qué es falso no es lo principal, no es la disputa idónea. Lo que importa ahora es qué verdad es la emotiva o qué verdad queremos creer, ¿no? Es una verdad aparente, ¿no? La verdad ya no importa en realidad qué cosa es la verdad. Lo que importa es que esta aparente verdad tenga, tenga un lado emotivo tan grande que la gente pueda creer en ello, ¿no? Justo hoy, o ayer me parece que ha salido Justy, ha salido hablando con respecto a la posverdad en el comercio, ¿no? Y habla también sobre eso con respecto al coronavirus y al tema de cuántas noticias falsas se están difundiendo como verdad y al final terminan por imponerse sin ninguna crítica, sin ningún análisis que se pueda tener. O sea, nadie critica ya lo que es casi evidente que es mentira, ¿no? Dentro de todas las noticias que nos llegan por WhatsApp o en redes sociales, sabemos que hay cosas que son mentiras, pero ya a nadie le importa ni siquiera desmentirlas. Nadie, o sea, es una discusión bizantina decir qué es verdad o qué es mentira, ¿no? Es decir, nos estamos metiendo en una rueca que no va a tener ya dónde acabar. Estamos dentro de una bola de nieve en la que estamos aceptando que la mentira, que es evidente, se imponga. Y nadie dice nada, nadie ni siquiera puede discutirlo. O sea, nadie pone sobre el tapete, mira, ¿sabes qué? Estas ideas son mentiras o son falsas. O las noticias que nos están dando son falsas. No solo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces estamos entrando en este bucle de posverdad, de mentiras que parecen que vienen disfrazadas de verdad y que nadie quiere desmentirlas porque es ocioso entrar en una disputa que parece tonta o bizantina, cuando en realidad sí es importante, ¿no? Es importante porque estamos perdiendo el horizonte de buscar qué cosa es la verdad. Es así como el personaje de 1984 está buscando cuál es la verdad de la historia, qué cosa es lo que realmente ha acontecido. ¿Para qué? Para él poder desarrollarse en esa sociedad o rebelarse contra el sistema que lo está oprimiendo. Yo creo que, bueno, el libro nos está dejando bastantes enseñanzas, digamos, y bastantes preguntas con respecto a nuestro actuar actual, ¿no? O sea, para Orwell era una sociedad que no existía, pero que podía existir, y más bien para nosotros es una sociedad que parece que ya está existiendo, ¿no? Que parece que nos estamos convirtiendo en ello, en esto de 1984. Quizás sin darnos cuenta, quizá tomándolo a broma, eso lo del gran hermano, nos estamos conduciendo a un gran hermano sin rostro, ¿no? O sea, es como que las fuerzas que se ha liberado del capital ya no hay cómo controlarlas, y no es necesario tener un partido ya o un régimen estalinista para estar metidos en este mundo de 1984.
o sea, ha superado la realidad al libro. Ya no necesitamos un ejército y un partido que nos diga qué hacer, sino que nosotros mismos, mediante las redes sociales y mediante todo estos artilugios tecnológicos, nos estamos conduciendo a ello, ¿no? A un régimen que no sabemos a dónde va a terminar, ¿no? Bueno, ese es el aporte que yo quería dar como para ya cerrar la intervención con respecto a los capítulos que habíamos quedado. Sí, claro. Esta obra de 1984 hasta ahora está mostrando que si bien hemos detectado pues tantas alusiones a la Rusia de Stalin, que cada vez que avanzamos vamos viendo más y más alusiones, definitivamente esta obra logra una especie de universalidad también, ¿no? Va más allá de los límites de la crítica a la Rusia de Stalin, porque esta cuestión de, por ejemplo, los proles y este tipo de cosas, también podríamos hablar de la persona común de a pie que se acostumbra a que esté dominada por cierto poder invisible, como decía César, ¿no? Y esto pasa mucho después de Stalin y hasta podríamos acoplar las críticas sociales que hay en 1984 para describir cosas que pasan en el Perú hoy día. Se puede hacer también. Te da pie a eso porque la obra llega a tener un mensaje que llega a ser universal, ¿no? Eso me parece que es importante. Y cuando César hablaba de este tema de la verdad y la posverdad, sí, pues es cierto, ¿no? Parece ser de que, por ejemplo, con lecturas como las de William James, ¿no? Del pragmatismo, o lecturas como las de Thomas Kuhn, cuando habla de las revoluciones científicas, ahí vemos que la cuestión de la verdad ya llega a convertirse en una cuestión de consenso más que todo, ¿no? Una cuestión más de consenso. Si vemos bien en la ciencia se da mucho eso, de que la verdad suele ser, digamos, transitoria y cuestión de consenso. Es cuando tienes un paradigma que empieza a explicarlo todo, ¿no? Entonces es una cuestión al final de un simple consenso, pero después las cosas van cambiando, van ocurriendo otros tipos de fenómenos que necesitan un marco teórico diferente para explicarlos y viene otro paradigma. Viene una revolución y viene otro paradigma que explica las cosas de manera diferente. Kuhn decía que no es que un paradigma tenga la razón y el otro no, sino que simplemente son formas diferentes de interpretar las realidades, ¿no? Y cada paradigma te da sus verdades de acuerdo a lo que sea más útil en el momento. Y eso tiene que ver también con lo que antes de Kuhn decía, más o menos decía William James, ¿no? Entonces, entonces se está utilizando esto de los consensos para que una verdad exista haya consenso. Eso se está utilizando maliciosamente como decía César, por la cara de un gran hermano pero invisible. Entonces los mecanismos de poder ya no son tan obvios o evidentes como los dice en 1984 con lo de la Rusia de Stalin, sino que al día de hoy esos mecanismos de poder son más sutiles. Y eso es lo que los hace invisibles, ¿no? Son más sutiles, son más implícitos, ¿no? Son implícitos, están por debajo, no se les puede detectar tan fácilmente, no de manera tan evidente como lo dice en 1984, pero existen, tal vez de manera implícita, pero existen. Y por eso es que 1984 de todas maneras puede describir ese tipo de fenómenos sociales que hasta ahora vivimos, incluso acá en el Perú. Eso sería mi intervención. Claro, solo para agregar lo que decía Héctor, nada más para completar esa idea, el tema de la verdad, ¿no? Bueno, es un tema epistemológico casi, ¿no? O sea, Thomas Kuhn con el tema de las revoluciones científicas ya mencionaba el tema de los avances de la ciencia a través de los vacíos que generaban, ¿no? Un paradigma con un vacío, dentro de ese vacío para resolverlo surge un nuevo paradigma, ¿no? Pero siempre va quedando algo del anterior, ¿no? No es que se destruya todo totalmente. Eso es un avance dialéctico, ¿no? Eso es importante para la filosofía, por lo menos, con respecto al tema de la verdad, ¿no? Es una disputa, pues, desde los griegos, con respecto a si nos engañan nuestras percepciones, si podemos conocer la verdad, si no podemos conocer la verdad. Y para Orwell, en 1984, y para él mismo en sus posiciones políticas es importante, ¿no? Porque para el materialismo dialéctico, para el marxismo, sí existe una verdad. O sea, sí existe una realidad objetiva. O sea, fuera del ser humano existe una verdad.
y el ser humano está conociéndola, ¿no? Está yendo a conocerla. Pero si esta verdad se transforma en una falsedad revestida de verdad, como en la que vivimos ahora, ya el ser humano no tiene capacidad de cómo adentrarse en el mundo exterior y conocerlo, sino más bien está viviendo dentro del mundo sin siquiera conocerlo. Y si no lo puedes conocer, no lo puedes transformar. Entonces, es por eso que esta pregunta es importantísima, el tema de la posverdad, porque si estamos dentro de una realidad de opiniones falsas que parecen ser verdad, no podemos conocer la realidad en sí, y si no podemos conocer la realidad en sí, no podemos transformarla. Entonces, si no podemos transformarla, siempre nos vamos a quedar en un estado de letargo, en un estado en el que nada se va a poder cambiar. Entonces, es por eso que es interesante coger desde 1984 del libro, lo que estamos haciendo, ¿no? El análisis literario, el análisis, también lo que surge del tema filosófico y aplicarlo pues en las condiciones en las que lo que estamos desarrollando con este tema del coronavirus, ¿no? El tema de Sí. yo creo que va a dar para mucho el tema de Orwell que estamos hablando ahora y aplicando con el tema de la realidad, ¿no? El tema de la verdad y la posverdad. ¿Hasta qué punto? Por la manipulación de la información, pues, ¿no? Ese es el tema. Exacto. ¿Hasta qué punto se han manipulado las cosas en 1984 en la novela y hasta qué punto se manipulan ahora sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Entonces eso me parece interesante para seguir debatiendo en los próximos capítulos, ¿no? Sí, yo también justo quería hablar de eso porque me parece y creo que han habido bastantes análisis acerca de esta situación en que la gente no sabe en qué confiar, ¿no? Y también este fenómeno ha surgido más o menos a partir de lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? El fenómeno de tratar de preocuparse que es verdad, pero que sea más evidente, porque de hecho antes mucha gente se preocupaba por eso, pero a partir de ahora, el hecho de que alguien crea que una vacuna no te va a hacer bien o que ninguna vacuna debe ser, te va a curar, o de que tomes dióxido de cloro y te vas a curar, ya son verdades o falsedades en realidad que mucha gente se la cree y que pueden afectar la salud de mucha gente. O sea, ya es una mentira que afecta directamente a las personas, ¿no? Y de cierta manera, sí hay gente que trata de informar, de decir, de acercarse más a la verdad desde este camino de la ciencia, pero son muy pocos. Son completamente opacados por la información, por así decirlo, oficial. Los medios de información, los grandes medios de información a nivel internacional y nacionales, son los que publican cosas que no necesariamente son comprobadas con alguna investigación o algún esfuerzo por tratar de acercarse a la verdad, ¿no? Entonces, más o menos me parece que va por ahí el hecho de poder relacionar, como ustedes ya han mencionado, el no saber qué es verdad y no saber qué es mentira, ¿no? Pero también es importante el poder remarcar o darnos cuenta que en ese libro 1984, el personaje principal también es como que un punto clave para poder tener una esperanza, por así decirlo, ¿no? Nos damos cuenta que hay mucha gente engañada, que quiere seguir viviendo engañada, pero siempre hay alguien que se pregunta, que siempre hay alguien que cuestiona, ¿no? Y lamentablemente, hasta ahora siempre son pocos, o hemos sido pocos, porque yo también creo que crear espacios como estos hacen que podamos cuestionarnos, ¿no? Y podamos sentirnos parte de estas personas que están tratando de buscar una verdad que es muy difícil de encontrar porque todo está revestido por una ilusión, por así decirlo, ¿no? En donde... Somos unos Winstons. Claro, somos unos Winstons. No Winstons. Claro. Pero estamos tratando de preguntarnos si la cosa es como nos las muestran o no, ¿no? Y tiene bastante poder que en esta época ya sea verdad el que en 1984, en el libro 1984, más o menos por ahí daban a dilucidar que podría existir algo de tecnología y manipular a la gente, ¿no? Como con esos aparatitos que se están mirando a cada rato, o Pantallas. las cámaras, los micrófonos que podían traducir tu voz, ¿no? Cuando él se encuentra con Julia, él estaba preocupado por los micrófonos que podrían traducir su voz y reconocerla. Claro. Ahora ya vivimos en una época en que eso es
parte de la vida cotidiana, ¿no? Existen cosas más tecnológicas que eso incluso, y también, lamentablemente, la gran mayoría de ellas inclinadas a manipular a la gente o controlarla, ¿no? O usadas también, ¿no? Porque hay mucha gente que desde el lado de las ciencias y la ingeniería no se dan cuenta de esto y piensan que es imparcial, pero bueno, las cosas lamentablemente no son así, no son imparciales, siempre son usadas Ese es por uno, el pero que el puede otro sacar era beneficio de eso, ¿no? Y justamente bueno, lo en que esta estás sociedad diciendo obviamente ese beneficio del dinero, de la compra-venta, ¿no? En el mercado, La corrupción, ¿no? ¿cómo lo o la habíamos corrupción. planteado? Y bueno, Claro. yo quería terminar con eso porque sí, creo que han dicho algo muy, muy, muy cierto, que es que este libro nos va a servir bastante porque podamos relacionarlo con cosas que vivimos, ¿no? Y es recontra hasta extraño de que alguien que haya escrito hace muchos años puede decirnos cosas que ahora consideramos muy ciertas, ¿no? Y a pesar de que parecería que es ficción, ¿no? O bueno, fue escrito como ficción, pero con una base real en los regímenes que sucedían en esa época, ¿no? En Y esa ahora, época. el tema del, me parece, hay un punto que mencionabas con el tema de las telepantallas y todo eso, me parece que nos hemos olvidado de los calidoscopios, que combinaban la cuestión literaria. Eran unas máquinas como esos juegos de calidoscopios que se ven con los colores, que iban combinando novelas y iban sacando nuevas novelas, ¿no? Que es una crítica actual, pues, ¿no? Podemos leer a tantos escritores actuales peruanos que agarran parte de Vargas Llosa, un poco de Bryce, un poquito de Ribeiro y tienen una novela ganada en un premio, ¿no? ¿No? Entonces es eso, es el reciclaje literario, ¿no? Donde no hay nada de invención, sino más bien este calidoscopio que menciona en el libro de Orwell, ¿no? ¿Quién Sí, quiere fue. aportar algo más? Dale, dale. Hay algo muy cierto que dijo mi estimado César, dijo que en este caso la noticia a veces es manejada, ¿no? No sabemos a ciencia cierta si esa noticia es verdad o falsa, ¿no? No sabemos si la veracidad de esa noticia, ¿no? Y dicho eso, a veces el gobierno puede ocultar o transgiversar esa noticia también, ¿no? Cosa que pasa ahora también, ¿no? Actualmente sucede muchas cosas en los gobiernos que nosotros realmente no sabemos a ciencia cierta, no sabemos, no conocemos, ¿no? Hasta inclusive con el tema que estaba comentando Javier, el tema de la corrupción, del dinero, ¿no? Y hasta inclusive también hay estados que hacen tratos con los narcotraficantes, ¿no? Para que así ellos sigan trabajando, ¿no? Exportando su droga, ¿no? Y hay tratos, hay convenios. Entonces, todas esas cosas a veces conllevan a que de repente nuestra sociedad sea más ignorante, porque en realidad nuestra sociedad aquí, lamentablemente aquí en Perú, la gente hasta ahorita no sabemos votar, ¿no? No votamos bien, no elegimos bien a nuestros representantes, y por eso tenemos los gobernantes que tenemos, ¿no? Casi la mayoría de los presidentes están con juicio, ¿no? Casi todos los últimos 5 presidentes han estado con problemas judiciales, con problemas de corrupción y todo eso. Entonces, eso también, siento que la novela de Winston también hace una crítica con respecto al tema del totalitarismo, que justamente él está exclamando y está revelándose sobre ese tipo de sistema, ¿no? Que estaba en esa época. Y con respecto al sistema que él ha escrito en esa época, que fue una época muy dura también para Inglaterra, ¿no? Porque en esa época ya estaba ocurriendo la guerra española civil, más o menos época, y ya también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, fueron épocas muy duras en este caso, para Inglaterra también, ¿no? Bueno, eso sería todo mi comentario. No sé si ustedes van a comentar algo, compañeros. Una chiquitita nomás que creo que lo que decía César, que sí, pues ahí Orwell nos está regalando también una manera
una palabrita como para poder criticar a la literatura reciclada, ¿no? Está regalando un término, ¿no? Cuando conozcamos o leamos pues a un tipo pues 2018, un peruano que empieza a reciclar, tú le puedes decir, me parece una novela caleidoscópica. Una literatura de caleidoscopio. Igual explicaste todo, ¿no? Todo caleidoscópico. Ya, ¿Quién va a ser pero- en ese momento? cierto, pues, Pedimos de repente voluntarios. Sí, yo quería agregar también algo pequeño respecto a eso, que yo creo que eso se extiende a todas las ramas, ¿Quién va a no solo a la empezar? literatura, porque ahora con esto de que existe un montón de empresas que te pueden hacer la tesis, algunas conscientemente te ayudan. un audio, creo. Sí, sí. John, creo que se está copiando tu audio. A ver, Ahí está. Ya, decía de que se puede extender a todas las ramas del conocimiento, porque con este fenómeno de que te pueden hacer la tesis, muchas de estas empresas en realidad copian, pegan y al final te dan un trabajo que puede pasar la valla de los jueces, pero es una copia y pega nada más, es un Claro. trabajo caleidoscópico, ¿no? Caleidoscópico. Sí, yo creo que es un fenómeno que ya se extiende bueno a todas ese las ramas, término. ¿no? No, sí, Bueno, eso es sí, cierto, sí. eso es cierto, Javier. Las tesis sí, muchas empresas copian, como dice Acuña, ¿no? No copié, plagié, ¿no? Plagio. Sí, pues, Algo así. claro. Pero sí, eso sí, eso sí es cierto, muy cierto, Javier. También creo que ya estamos llegando al final de la reunión.